Pero cuidado, siempre tenemos en cuenta cuando vamos a trabajar cerrando un espacio en la arcada superior que los molares migran con facilidad hacia mesial. Cuando la arcada superior se encuentra en una situación diferente, ya esa migración no va a suceder de manera como estamos acostumbrados a verlo, porque el sector anterior no tiene un anclaje. Es decir, que acá tendríamos que considerar, cuando vayamos a cerrar el espacio en esta arcada, la necesidad de controlar el anclaje posterior, no para que sea máximo o moderado, sino para que tenga una condición en cierto momento de mínimo. Miren, por ejemplo, en este momento, cómo la clase 2 ya se disminuyó. Las fotografías, por lo general, de las bocas no pueden ser manipuladas la mandíbula durante la fotografía y no conseguimos ver bien la clase 2. Aquí aparece como que la clase molar ya es +1, pero en realidad continúa siendo una clase 2. Y ya estamos al momento del arco de cierre para hacer la extracción y para comenzar a retruir los incisivos y a mesializar los molares. Cuando ya se comienza a trabajar con el arco de KL, se ve una retrusión mayor del sector anterior que una mesialización de los sectores posteriores. Y esto se debe a la falta de contacto entre los incisivos superiores e inferiores. Una retroinclinación marcada, que me hace que en este momento yo tenga que cambiar de mecánica. Empecé a trabajar con un anclaje moderado que me daba el arco de KL y ahora tengo que empezar a trabajar con una mesialización, con un anclaje mínimo para poder terminar de dejar los molares y premolares superiores en clase 2 completa. Es decir, voy a migrar de una mecánica de anclaje moderado a una mecánica de anclaje mínimo. Las mecánicas de anclaje mínimo para la arcada inferior o para la arcada superior cuando no tenemos una buena relación de overbite, las llevamos adelante con muelles, con resortes de espiras abiertas comprimidos entre las piezas. Es decir, vamos llevando de a uno estas piezas hacia adelante. Mientras que el último molar, el 7, el segundo molar superior, lo terminamos de traer con alguna cadena elástica. Y ahí se comienza el trabajo de mesialización porque ya queda en evidencia que la retroinclinación de los incisivos fue mucho más notoria que la mesialización de los molares. Será necesario ya ahora empezar a mesializar los segundos molares y después los primeros molares, y después empezar a mejorar, ¿sí?, el acople anterior. Si no mejoramos el acople anterior, el resultado del trabajo va a ser muy pobre o vamos a ir directamente al fracaso. No haber contemplado una mecánica de anclaje mínimo desde el comienzo llevó a que la retrusión de este caso, la retrusión de estos incisivos superiores, me deje las condiciones pobres que estamos viendo de overbite y de overshed. ¿Sí? Nos vamos a ayudar por resortes, nos vamos a ayudar por elásticos para poder acoplar los sectores anteriores y para poder mesializar los sectores posteriores del maxilar. Por lo tanto, como resumen, cuando estemos en una situación de overbite pobre en el sector anterior, cuando tenemos que cerrar espacios en la arcada superior, podemos concluir que hay que tratarla de la misma forma que tratamos un anclaje en la arcada inferior. Es decir, la ausencia de overbite, la ausencia de sobremordida, lleva a una mayor retroinclinación de los superiores, por lo tanto, no hay que confiarse tanto del anclaje posterior como que se va a mesializar los molares superiores, y a esto habría que agregarle algo. Hay que siempre observar en las panorámicas la relación que hay entre las raíces del molar superior con el seno, porque esto también aumenta significativamente el anclaje de los molares superiores. Por lo tanto, no hay que fiarse tanto de que los molares superiores se van a venir tan fácil hacia adelante. Vamos a ver cómo finalizó el caso y ya vamos a empezar con otro. ¿Sí? Ahí está, la finalización del caso. Muy bien, vamos a pasar a otra situación de dificultad. Recién hablamos de los sectores anteriores y superiores
Y ahora vamos a hablar de los sectores posteriores superiores y la dificultad que tenemos cuando las clases molares son clases 2 completas. Es decir, las dificultades con las que nos vamos a encontrar en pacientes donde el anclaje posterior superior es crítico. Y son pacientes en donde la relación entre los dientes anteriores está aumentada. Es decir, hay mejor overbite, hay un buen entrecruzamiento, hay una traba oclusal en el sector anterior. Cuando nosotros trabajemos retruyendo los incisivos superiores en una clase 2, por lo general, cuando el anclaje es máximo, lo que se sugiere es retruir primero el canino y después los incisivos, de manera tal de repartir las superficies radiculares y no tener que traccionar con todo el conjunto de piezas dentarias de canino a canino superiores. Para ello, para romper el grupo anterior, podemos hacer una retrusión del canino desde los sectores posteriores, desde el segundo molar, o puede llevarse adelante directamente con un resorte, con un muelle de espiras abiertas entre caninos e incisivos. Cada uno de ellos tiene su ventaja y su desventaja. Lo cierto es que, vamos a ver esta paciente de clase 2, cuando estamos frente a un paciente de clase 2 y lo evaluamos a su posición del molar superior respecto al inferior, necesitamos abordarlos desde el punto de vista del montaje en el articulador para poder determinar exactamente cuál es la posición de ese molar en sentido sagital. Creo que ustedes pueden alcanzar a ver el mouse. Uno puede tener una muy buena referencia en el articulador, pero en la boca quizás sean mejores referencias las cúspides de los caninos superiores para entender que esos caninos tienen que quedar en clase 2 completa. Desde el punto de vista de la planificación de este paciente, tenemos que pensar en que con la extracción del premolar superior vamos a retruir incisivos, vamos a retruir caninos, pero también va a ser necesario mesializar un poco los sectores posteriores. Por lo tanto, si estamos pensando en este tipo de planificación, estamos pensando en una mecánica de anclaje moderado. ¿Qué quiere decir esto? Anclaje moderado, voy a poder elegir, por ejemplo, un DKL, voy a poder elegir un arco poste en un tiempo. Tanto una como la otra va a enfrentar de la misma forma que lo hace una que la otra, superficies del sector posterior que se van a resistir a ser mesializadas y superficies del sector anterior que se van a resistir a ser distalizadas. Se está preparando el arco superior para poder llegar a un arco de calibre 19x25. Ese es el calibre que nos gusta trabajar a nosotros para hacer retrusiones, sobre todo si queremos controlar el torque de los sectores anteriores. Y en arcada inferior, por supuesto, se está preparando para establecer una correcta alineación y que le sirva como referencia al operador la retrusión del canino y la retrusión de los incisivos, esos dientes inferiores. Continuamos avanzando y ya nos estamos acercando a la extracción. Ya llegamos al momento de la extracción y empezamos a activar este arco doble llave con un sistema que se llama de retroligadura. Eso me permite a mí controlar mejor los torques de los sectores anteriores. Por lo tanto, se activan las anzas, ¿sí? Se ajusta la retroligadura y se cita nuevamente al paciente. Y ya empezamos a ver que hay cambios en la posición de los molares y de los premolares posteriores. Es decir, vemos que la retrusión del sector anterior no se da, pero sí se da la mesialización del sector posterior. Y a diferencia de lo que veíamos antes, aquí ya se está evidenciando que hay algún tipo de traba oclusal, alguna traba mecánica a nivel de los incisivos o a nivel de los caninos. Continuamos con diferentes activaciones y los únicos resultados que tenemos es la mesialización de molares y premolares. No conseguimos retruir los incisivos ni los caninos. Ya queda en evidencia que aquí hay una traba. Y acá es donde surge la necesidad de cambiar de mecánica. Sucede que comenzamos a trabajar con una mecánica de anclaje moderado, pero la situación del paciente se tornó diferente y se transformó ahora en una mecánica de anclaje mínimo. Es decir, voy a tener que abandonar el DKL, voy a tener que suspender este anclaje moderado y voy a tener que pasar a trabajar con una mecánica
anclaje mínimo. Miren lo que pasó, la secuencia que hay, ¿sí? Comenzamos con una clase 2 incompleta, se fueron mesializando y terminamos en una clase 2 completa tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y bajo ningún punto de vista se pudo resolver el problema de la clase canina. El canino continúa estando en la misma situación sagital. Entonces vamos a tener que cambiar de una situación de anclaje máximo a una situación de anclaje moderado a una situación de anclaje máximo. ¿Qué voy a tener que hacer? Y vamos a tener que retruir primero el canino y después retruir los sectores anteriores. O bien vamos a poder retruir el canino apoyándome en los sectores anteriores y después retruir los incisivos. En este caso se decidió colocar un resorte de espiras abiertas entre el canino y el incisivo para tratar de no comprometer para nada, para no tener ningún tipo de para eliminar cualquier tipo de posibilidad de que se mesialicen los sectores posteriores. Se pone el resorte entre el canino y el incisivo lateral, asumiendo un riesgo que es la proinclinación de los incisivos, pero dejando de lado cualquier posibilidad de que se se mesialicen los molares. Llegando hacia el final del cierre de espacio, ya estamos viendo cómo el canino se está ubicando en mejor clase, ¿no? Ya se está distalizando. Una vez que conseguimos ubicar la posición del canino, continuaremos con la retrusión de los incisivos. De esta manera lo que hicimos fue cambiar anclaje moderado a anclaje máximo. ¿De acuerdo? Lo que hicimos es estabilizar los sectores posteriores a partir de una ruptura que se hace en el sector anterior, retruciendo primero el canino y después los incisivos. Mecánica de arco-poste en 2 tiempos. Se continúa traccionando desde ese poste hacia el segundo molar y terminar de acoplar. Es decir, hay que estar permanentemente controlando cómo se comportan los sectores anteriores y los sectores posteriores para ver la necesidad de cambio durante un tratamiento, para no estar llevando al fracaso a esa situación oclusal. Finalmente, los resultados fueron buenos. Las guías existieron, hubo un buen acople y se pudo solucionar el problema. Muy bien. Aquí está el final del tratamiento, el cambio del perfil de la paciente, ¿sí? Los cambios que hay en el ángulo nasolabial, la retrusión que fue lo que produjo. Y les voy a anotar aquí, les voy a hacer un listado de las posibles causas por las cuales nosotros podemos encontrarnos en la situación como la que vimos recién y en las que el paciente que les voy a mostrar ahora. ¿Por qué puede ser que un paciente que tiene un anclaje moderado en una clase 2 incompleta se transforme en una clase 2 completa y tenga que cambiar esta situación, esta mecánica? No es solamente porque se pueda dar un contacto, una traba, como dice en el segundo punto, dice contacto entre canino superior e inferior, sino que también puede ser por otras situaciones o la conjunción de varias situaciones diferentes. Por ejemplo, un canino superior que tiene demasiado torque negativo se halla demasiado corticalizado en la eminencia canina. El mover, intentar distalizar esa pieza requiere una remodelación del tejido compacto y todos sabemos lo que significa eso. Significa tiempo, significa un poco más de fuerza y por lo tanto significa esto demandar a los sectores posteriores un poco más de esfuerzo y quizás nos lleve esto a perder anclaje. No solamente puede ser el contacto entre canino superior e inferior, sino también la falta de resolución de la sobremordida. Cuando estamos trabajando en ortodoncia tenemos una secuencia que siempre respetamos y siempre es necesario resolver primero el problema vertical de la sobremordida y después el problema sagital. Es decir, si nosotros comenzamos a hacer las retrusiones y aún hay un contacto demasiado severo en el sector de los incisivos,
Eso va a servir como un anclaje para los superiores y va a traer como consecuencia una pérdida de anclaje en el sector posterior. Dice el mal manejo del anclaje diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que nosotros tenemos que por cuestiones de integridad de piezas dentarias, debemos recurrir a la extracción de los segundos premolares y no del primer premolar. ¿Y eso qué nos puede producir? Y nos va a llevar a la necesidad, si el anclaje posterior está comprometido, distalizar el cuarto para ponerlo en el lugar del quinto. Ese primer premolar que ahora está en el lugar del quinto no me sirve como anclaje. ¿Por qué? Porque su pared mesial está en neoformación. Entonces, más allá de que yo pueda tener un anclaje moderado en una clase 2, cuando yo tengo que trabajar llevando un primer premolar al lugar del segundo premolar, ya ahí el anclaje diferencial está en juego y voy a tener que tratar de tomar ahora la mecánica de anclaje máximo y salir de ese moderado y llevar también el canino y después los incisivos. Porque si trato de trabajar con esto como si fuese un anclaje moderado, va a ser más que moderado, se va a transformar en un anclaje prácticamente mínimo, porque tenemos una pieza dentaria menos que participa del anclaje posterior.